Una granja en medio del bosque. Nieve que cubre el suelo. Y pasos que aparecen desde el bosque, pero que nunca regresan. Esta no es la introducción a una novela de terror, sino el inicio de uno de los crímenes más perturbadores y enigmáticos de la historia de Alemania, el caso Interkaifeck. Marzo de 1922. A las afueras de Múnich, en una granja remota llamada Interkaifeck, 6 personas fueron brutalmente asesinadas. La familia entera, el abuelo Andreas Gruber, su esposa Casilia, su hija viuda Victoria, los pequeños Casilia y Josef, y hasta la criada que acababa de llegar. Todos, ejecutados con un pico agrícola. Sin embargo, el horror no termina allí. Lo más escalofriante de este caso no es solo la masacre. Es lo que sucedió después. Según las pruebas, alguien, presuntamente el asesino, permaneció en la casa varios días tras cometer los crímenes. Alimentó al ganado. Cocinó en la cocina. Dormía en las camas. Todo mientras los cadáveres yacían ocultos en el granero. El asesino no solo eliminó una familia, se instaló en su mundo y desapareció sin dejar rastro. ¿Quién fue capaz de semejante atrocidad? ¿Por qué quedarse en la escena del crimen? ¿Fue una venganza? ¿Una enfermedad mental? ¿O algo aún más oscuro? En este episodio de Historias para Contar, desentrañaremos el misterio que sigue desconcertando a expertos y curiosos. Analizaremos los hechos confirmados, las contradicciones más extrañas y las teorías que se atreven a explorar lo inexplicable. Algunas pistas parecen sacadas de una historia de fantasmas. Otras, demasiado humanas para ser ignoradas. Si eres de los que no puede dormir después de conocer un buen misterio, quédate hasta el final. Este caso tiene detalles tan inquietantes que cambiarán tu forma de ver los crímenes sin resolver. Y antes de sumergirnos en lo más oscuro de Interkaifeck, no olvides suscribirte y activar la campanita. Aquí, cada semana, sacamos a la luz historias que el tiempo quiso enterrar. Lo que estás por escuchar no se borra fácilmente. Para entender el crimen de Interkaifeck, primero hay que conocer a sus víctimas. La familia Gruber vivía en una granja ubicada a poco más de 70 kilómetros de Múnich. Aislados, autosuficientes y con una historia marcada por el conflicto y el silencio, eran 5 miembros más una nueva criada, todos con sus propias sombras. Andreas Gruber, el patriarca de 63 años, era conocido en el pueblo por ser un hombre autoritario, de carácter fuerte e incluso violento. Varios vecinos evitaban cruzarse con él. Se decía que tenía mal genio y que era extremadamente controlador con su familia. Algunos rumores hablaban incluso de abusos físicos y psicológicos, aunque nunca se llegó a comprobar nada de forma oficial. Lo que sí se sabía era que no inspiraba confianza. Su esposa, Casilia, de la misma edad, era mucho más reservada. Apenas salía de la granja y mantenía una actitud sumisa, casi ausente. Se sabía que no estaba bien de salud, y muchos la consideraban una figura silenciosa dentro del hogar, como si su presencia fuera casi fantasmagórica. Era vista como una mujer derrotada por los años y por las circunstancias. Victoria Gabriel, hija del matrimonio Gruber, era una mujer de 35 años que vivía con ellos tras enviudar. Su esposo había muerto en la Primera Guerra Mundial. Victoria era madre de 2 hijos, la pequeña Casilia, de 7 años, y Josef, un bebé de apenas 2. El origen de Josef fue siempre motivo de habladuría en el pueblo. Algunos creían que era fruto de una relación incestuosa entre Victoria y su propio padre, Andreas. Una acusación que, si bien nunca se probó, generó tensión constante dentro y fuera del hogar. La última en llegar fue María Baumgartner, la nueva criada. Había comenzado a trabajar ese mismo día del asesinato. Una decisión que, sin saberlo, la condenaría a ser parte de una historia macabra que marcaría su destino para siempre. Esta era la familia Gruber, 6 personas unidas por la sangre, el aislamiento y un entorno cargado de secretos. Una combinación peligrosa. Lo que parecía una vida rural tranquila, en realidad escondía tensiones, resentimientos y heridas profundas. Todo esto, antes de que llegara la noche en que todo se rompió. Días antes de la tragedia, comenzaron a ocurrir cosas extrañas en la granja de Interkaifeck. Detalles que, en retrospectiva, parecen advertencias. Señales de que algo no iba bien, pero que nadie supo interpretar a tiempo. Uno de los eventos más inquietantes fue la aparición de huellas en la nieve. Andreas Gruber notó que había pisadas frescas que llegaban desde el bosque hacia la casa, pero no había huellas de regreso. Como si alguien hubiese llegado hasta allí y se hubiese quedado, sin que nadie lo notara. Lo comentó con algunos vecinos,
pero nadie le prestó demasiada atención. Era invierno. La nieve a veces engañaba. O eso pensaron. Poco después, Andreas encontró un periódico de Múnich sobre la mesa de su cocina. El problema era que él no lo había comprado, ni nadie más de la casa. Nadie sabía cómo había llegado allí. Era como si alguien se estuviera colando en su hogar, dejando pequeñas pistas de su presencia, burlándose silenciosamente de ellos. También desaparecieron unas llaves de la casa, sin explicación. Por más que buscaron, no las encontraron. Esto preocupó especialmente a Andreas, quien comenzó a sospechar que algo raro estaba ocurriendo. Se obsesionó con revisar puertas y ventanas cada noche. A esto se sumaba que la antigua criada de la familia había renunciado días antes, asegurando que la casa estaba embrujada. Decía escuchar pasos en el desván cuando nadie estaba allí, puertas que se abrían y cerraban solas, y una sensación constante de estar siendo observada. No era supersticiosa, pero algo le decía que debía marcharse. Los animales también parecían notar lo invisible. El perro ladraba a la nada durante la madrugada. Las vacas, por momentos, se volvían agresivas. Algo alteraba el equilibrio del lugar. Andreas llegó a inspeccionar el desván con una linterna. Según su relato, no encontró a nadie, pero algo no cuadraba. La familia empezó a cerrar las puertas con más cuidado. Se sentían inseguros en su propio hogar, como si algo, o alguien, los vigilara constantemente. Hoy, sabemos que estas señales eran advertencias, ecos de lo que estaba por suceder. Pero entonces, eran solo sombras, susurros en la nieve, y pronto, gritos en la oscuridad. La noche del 31 de marzo de 1922, la oscuridad envolvió la granja de Interkaifeck. Nadie sabe con certeza a qué hora ocurrió todo, pero se estima que fue durante la madrugada. Lo que sucedió dentro de esa casa fue una masacre meticulosamente ejecutada, con una frialdad que todavía hoy desconcierta y perturba a quienes estudian el caso. Todo comenzó en el granero. Una a una, 4 personas fueron llevadas o atraídas hasta allí. Primero Andreas Gruber, luego su esposa Casilia, después su hija Victoria y finalmente la pequeña nieta de 7 años, también llamada Casilia. Cada una fue atacada con una herramienta agrícola, probablemente una azada o un pico. Los golpes fueron certeros, violentos y dirigidos a la cabeza. Los cráneos fueron abiertos, los rostros desfigurados. La escena era tan brutal que los investigadores. La pequeña Casilia presentaba signos de haber sobrevivido por unos minutos. Tenía mechones de su propio cabello arrancados, probablemente en un intento desesperado por soportar el dolor. Esas marcas dan la sensación de un sufrimiento mudo, invisible, que estremeció incluso a los oficiales más experimentados. Pero el horror no terminó en el granero. Una vez cometido el primer acto, el asesino se dirigió al interior de la casa. Allí estaban Joseph, el bebé de 2 años, dormido en su cuna, y María Baumgartner, la nueva criada que había llegado apenas horas antes. Ambos fueron asesinados con la misma violencia. Golpes en la cabeza, muerte instantánea. Sin oportunidad de defensa. Todo hecho en completo silencio. Los cadáveres fueron encontrados días después, el 4 de abril. Durante ese tiempo, los vecinos notaron que nadie había visto a los Gruber. Ni humo saliendo de la chimenea, ni actividad en la granja. Los niños no asistieron a clases. Nadie fue al pueblo. Cuando finalmente decidieron entrar, lo que descubrieron fue una escena que parecía sacada de una pesadilla. En el granero, los cuerpos estaban amontonados, cubiertos con paja lleno, como si se tratara de animales. Dentro de la casa, Joseph y María también estaban cubiertos con ropa de cama. Ese gesto, de cubrir los cuerpos, fue interpretado por algunos como una señal de culpa o de remordimiento. Pero también podría haber sido frialdad calculada. Nadie lo sabe. No había señales de robo, ni cajones revueltos, ni objetos de valor desaparecidos. Todo permanecía en su lugar. Hasta el dinero estaba intacto. Esto eliminó rápidamente la hipótesis del asalto. No se trataba de un crimen por codicia. Era algo mucho más profundo, más oscuro, más personal. El asesino sabía lo que hacía. Se movió en la oscuridad, en silencio, y eligió el momento exacto. Ejecutó uno por uno a los miembros de la familia sin alertar a los demás. Y luego, simplemente, desapareció. No se llevaron nada. No dejaron huellas evidentes. Solo la muerte. Y lo más desconcertante aún no había sido descubierto. El asesino, aparentemente, se quedó en la granja después del crimen.
Uno de los aspectos más perturbadores del crimen de Intercaifec es lo que ocurrió después de la masacre. El asesino, lejos de huir inmediatamente, permaneció en la granja durante días. Esta revelación, basada en una serie de pistas inquietantes, transformó el caso de un asesinato brutal en una historia aún más desconcertante y aterradora. Durante los días posteriores al crimen, varios testigos afirmaron haber visto humo saliendo de la chimenea de la casa. Esto indicaba que alguien había estado cocinando. Los animales de la granja seguían alimentados, los establos limpios y el ganado en buen estado, como si alguien se hubiese encargado de todo. Incluso se notaron signos de que se había dormido en las camas. Es decir, el asesino no solo se quedó en la propiedad, vivió allí, como si nada hubiese pasado. La policía también encontró restos de comida reciente en la cocina. Había pan cortado, sopa aún tibia en los platos y utensilios sucios en el fregadero. No era una escena de huida precipitada. Era una rutina doméstica continuada tras una masacre, como si el asesino se sintiera cómodo, familiarizado o incluso en control de ese espacio. Otra pista desconcertante fue el comportamiento del perro de la familia. Cuando los vecinos llegaron finalmente a la granja, el perro estaba vivo, bien alimentado y atado en el establo. Alguien lo había cuidado. Ese tipo de detalle elimina por completo la idea de un ladrón impulsivo o un asesino ocasional. Aquí había planificación, frialdad y una presencia metódica. Los vecinos también recordaron que el cartero entregó el correo normalmente, sin sospechar nada. Incluso algunos dijeron haber visto figuras moviéndose detrás de las ventanas en los días siguientes. Nadie imaginaba que los cuerpos ya estaban sin vida, que el asesino seguía allí. Este comportamiento alimentó teorías oscuras. ¿Fue un crimen ritual? ¿Una venganza de alguien cercano? ¿O un psicópata que disfrutó habitar el mundo de sus víctimas después de destruirlo? Lo que está claro es que Intercaifec fue más que una escena del crimen. Durante esos días, fue el refugio silencioso de alguien que, tras cometer un acto indescriptible, decidió quedarse, como si ese lugar, manchado de sangre, le perteneciera. Cuando la policía finalmente llegó a la granja de Intercaifec, se enfrentó a una escena que parecía más una película de horror que una investigación real. El desconcierto fue inmediato, no solo por la brutalidad del crimen, sino por lo metódico de su ejecución y la ausencia de pruebas claras. La investigación arrancó con más preguntas que respuestas. Lo primero que hicieron fue interrogar a los vecinos, recolectar testimonios y revisar cada rincón de la propiedad. Pero la evidencia era escasa. No había huellas que condujeran al asesino. No había testigos directos. Solo las señales de una presencia invisible que había habitado la casa durante días. Uno de los principales sospechosos fue Lorenz Schlittenbauer, un vecino cercano que había tenido una relación con Victoria, la hija de los Gruber. Se decía que podría haber sido el padre biológico de Joseph, aunque él nunca lo reconoció formalmente. Lorenz fue uno de los primeros en entrar a la granja tras el crimen, y su comportamiento fue considerado extraño por algunos testigos. Caminaba por la casa sin mostrar signos de conmoción, tocando objetos, moviendo cosas, e incluso guiando a otros en la inspección del lugar como si conociera. A pesar de las sospechas, nunca se encontraron pruebas concluyentes contra él. Y así fue con otros potenciales culpables. Se habló de soldados desertores, mendigos errantes, enemigos personales de Andreas Gruber, y hasta extraños forasteros que podrían haber estudiado a la familia desde las sombras. Pero ninguna hipótesis logró sostenerse con evidencia sólida. Uno de los errores más graves fue cometido al inicio. La escena del crimen fue contaminada. Decenas de vecinos, motivados por la preocupación o la curiosidad, entraron en la casa antes de que la policía acordonara el lugar. Muchos objetos fueron tocados, movidos o desplazados, lo que hizo casi imposible obtener pistas limpias. Una oportunidad perdida. Además, hay que tener en cuenta el contexto de la época. La tecnología forense de 1922 era rudimentaria. No existía el análisis de ADN, ni los sistemas de rastreo actuales. Las autopsias se realizaron en condiciones precarias, muchas con herramientas mínimas y documentación incompleta. Numerosos detalles relevantes se perdieron para siempre. Lo que pudo haber sido crucial, desapareció en el caos inicial. El caso fue reabierto varias veces. Cada nuevo investigador trató de encontrar algo que los anteriores hubieran pasado por alto. Pero el patrón se repetía, teorías fascinantes, hipótesis complejas, y siempre ninguna resolución. Una teoría persistente es que el asesino conocía bien la granja. Sabía los horarios, los accesos,
los hábitos de la familia. Tal vez fue alguien que había trabajado allí antes. Esa familiaridad explicaría cómo se movió sin ser detectado, cómo logró manipular la casa y cómo desapareció. Otra idea, más perturbadora, apunta a un crimen ritual. Algunos elementos, el orden metódico, la cobertura de los cuerpos, el quedarse en la casa, fueron interpretados por ciertos expertos como señales de un componente simbólico. ¿Un mensaje? ¿Un rito personal? Nadie pudo confirmarlo. En 2007, una academia de policía en Alemania realizó un análisis exhaustivo del caso como ejercicio formativo. Tras revisar todo el archivo histórico, identificaron a un sospechoso probable, pero decidieron no hacer público su nombre. El respeto por los familiares sobrevivientes prevaleció sobre la especulación. A más de un siglo, Interkaifeck sigue siendo un abismo sin fondo. Un crimen perfecto. Un eco del pasado que sigue resonando. Y sobre todo, una advertencia silenciosa de que algunos misterios prefieren seguir sin respuesta. El crimen de Interkaifeck no solo dejó una familia destruida. Dejó un vacío. Una grieta en la historia que aún hoy permanece abierta. Un caso que resiste el paso del tiempo, los avances tecnológicos y las mentes más brillantes. Es, en muchos sentidos, la definición perfecta de un misterio sin resolver. Lo más inquietante no es que no se haya encontrado al culpable. Es que, a pesar de todas las pistas, teorías y testimonios, el perfil del asesino sigue siendo un fantasma. Una figura sin rostro que actuó con precisión quirúrgica, que conocía a sus víctimas, que las estudió, y que decidió el momento perfecto para atacar. ¿Fue un crimen pasional? ¿Una venganza silenciosa que venía gestándose desde hacía años? ¿O un acto de locura cuidadosamente disfrazado de control? Cada teoría abre una puerta distinta, y todas conducen a un pasillo sin salida. Y entonces, la pregunta inevitable, ¿pudo haber sido alguien de la familia? ¿Alguien tan cercano que su presencia nunca fue considerada sospechosa? Si el asesino conocía cada rincón de la casa, cada rutina, cada debilidad, ¿acaso ya estaba dentro antes de que todo comenzara? Más de 100 años después, Interkaifeck sigue hablándonos. No con palabras, sino con su silencio. Con esa inquietud que solo provocan las historias que nunca encuentran cierre. Porque al final, lo que más aterra no es la violencia del crimen. Es el hecho de que alguien pudo cometerlo y desaparecer sin dejar rastro. Cada rincón de esa granja se convirtió en parte de una pesadilla. Cada detalle, desde el periódico extraño hasta las huellas en la nieve, habla de una mente meticulosa y perturbada. Y aún así, no hay rostro, no hay nombre, solo ecos, solo vacío. Y ahora te pregunto a ti, ¿quién crees que fue el asesino de Interkaifeck? ¿Una figura externa con un propósito oculto o alguien del entorno más íntimo? ¿Un desconocido o un rostro familiar? Déjanos tu teoría en los comentarios. Tu perspectiva podría ser la clave que a otros les pasó desapercibida. Si te gustó esta historia, suscríbete a Historias para Contar y activa la campanita. Aquí exploramos lo desconocido, lo escalofriante, lo inexplicable. Gracias por acompañarnos una vez más. Hasta la próxima historia. Y recuerda, hay secretos que prefieren permanecer enterrados.